La facturación recurrente se puede hacer de dos formas. La primera de ellas es accediendo a la parte de contabilidad, facturas emitidas, y podemos desde esta parte de operaciones crear una factura por copia. Si todos los meses le vamos a emitir a un cliente la misma factura con los mismos conceptos, pues únicamente registramos esa factura una vez y el resto de las veces que le vayamos a emitir esa factura vendríamos a este apartado de operaciones y utilizaríamos la opción de crear factura por copia. Esto lo que va a hacer es copiar esa factura con todos los datos en una nueva, en la cual vamos a poder cambiar en caso de que queramos otra fecha, la fecha, sino lo que nos va a recoger es esa fecha del día en curso. Si queremos completar o cambiar alguno de los datos que provienen de esa factura, nos lo va a permitir hacer. Si únicamente lo que queremos es crearla por copia, siendo exactamente igual esta factura a la que ya teníamos creada, pues directamente le damos a crear factura y la herramienta ya nos ha registrado una nueva factura por copia. Si volvemos a la parte de listar, vemos que tenemos exactamente la misma factura con la misma fecha y ahora vamos a ver, pues por ejemplo, esta factura que tiene fecha del 20 de mayo, vamos a hacer esa copia que sería pues la recurrencia que tendría la factura del cliente. Como veis, ya no tiene fecha de mayo, sino que lo que nos ha indicado es la fecha de hoy, que como os comento se puede modificar directamente desde aquí, o si la queremos emitir con fecha de hoy, directamente le damos a crear factura y lo que nos crea es una factura idéntica a la que creamos, en este caso el 20 de mayo, para el cliente Pedro Martínez Pérez, pero con fecha 3 de junio. Por tanto, nos va a permitir pues, hacer esa recurrencia de las facturas. Esta sería la primera de las opciones. La segunda opción que encontramos es mediante recibos bancarios. Para ello, hemos de acceder en el menú lateral izquierdo al apartado de bancos y caja y aquí vamos a entrar en recibos y remesas. Dentro del apartado de recibos bancarios es donde vamos a ir creando cada uno de esos recibos que posteriormente van a tener una recurrencia. Es decir, entramos en el apartado de nuevo recibo y ya nos lleva a la pantalla para que podamos cumplimentar los datos de ese recibo. En este primer apartado de tipo de recibo tenemos puntual o recurrente. En este caso queremos que sea recurrente ya que va a ser un recibo que va a llevar una recurrencia, es decir, que se va a repetir en el tiempo. La fecha de inicio de cobro es la fecha de creación del recibo, es decir, en este caso nos va a poner 3 del 6 porque lo estamos creando hoy, pero se puede indicar una fecha anterior o posterior en función de cuándo vamos a empezar con esa recurrencia. Sin problema se puede dejar la fecha en curso y luego lo que hemos de indicar es la frecuencia de cobro, que puede ser por intervalo de tiempo, cada X tiempo, ya sean meses, días, semanas o incluso años. Podemos indicar una frecuencia mensual y dentro de esta frecuencia mensual vamos a poder escoger si queremos que sea siempre a principio de mes y en este caso nos muestra esta ayuda que tenemos aquí, cómo van a ser esos cobros, el primero, el segundo y así sucesivamente. Podemos escoger también que esa frecuencia mensual sea a final de mes, por tanto nos va a mostrar aquí esa estimación del cobro en función de ese dato que hemos escogido o bien podemos indicar el día dentro del mes que queremos que se produzca esa recurrencia. Por ejemplo, el día 4 de cada mes. Pues esto es lo que va a tener en cuenta para este recibo recurrente que vamos a crear. Aquí tenemos también el apartado de notas privadas que nos van a permitir pues, a nivel interno indicar un texto que nos resulte, por ejemplo, de ayuda tenerlo aquí indicado. Y también nos va a permitir añadir etiquetas que hemos generado de forma previa. En cuanto al apartado de información del titular, aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el cliente al que le vamos a emitir esa recurrencia. Para ello podemos o bien seleccionarlo directamente o escribir en este campo para buscar al cliente. En caso de que no estuviese creado, en la parte de la derecha nos va a permitir crear un nuevo cliente con todos los datos necesarios. Los datos necesarios, aparte de ser los identificativos, son también los datos bancarios. En este caso es un dato necesario y obligatorio para poder crear esa recurrencia. Una vez que seleccionamos el cliente,
si ya tiene los datos del cobro asociados a su ficha, es decir, que lo hemos cumplimentado de forma previa, ya nos traspasa a este apartado el dato bancario que ya tiene por defecto en su ficha. Y el siguiente campo que hemos de rellenar es el apartado de concepto. Este es el concepto que va a llevar ese cobro recurrente y posteriormente esa factura que se cree a raíz de ese cobro que tiene esa recurrencia. Por ejemplo, vamos a poner pues por los servicios prestados en el mes de mayo. Como veis, es un campo amplio en el que podéis indicar pues un concepto amplio o una palabra, un texto, bueno, lo que corresponda en cada caso. Y el siguiente campo que hemos de cumplimentar es el importe a cobrar. Aquí se va a indicar ese importe total que va a llevar ese recibo recurrente. Por ejemplo, pues y lo último que tenemos en esta pantalla es la información de facturación. Aquí tenemos que activar para poder generar una factura a raíz de ese cobro recurrente. Habilitamos esta pantalla y aquí lo que nos muestra es una serie de datos que podemos adicionalmente indicar. Por ejemplo, una serie que sea la que tiene por defecto o escoger de las series que tenemos ya previamente dadas de alta. Bueno, pues aquí ya aparece configurado ese cliente que es el que hemos seleccionado previamente en la parte de información del titular y desde aquí podemos pues cambiar el tipo de IVA en caso de que sea necesario, indicar la retención en caso de que corresponda y también pues el tipo de operación. En caso de que sea distinto del nacional, pues directamente desde este apartado se puede seleccionar en función del que corresponda. Y de igual forma nos encontramos con ese campo de notas privadas para añadir cualquier información que nos pueda resultar útil a la hora de generar esa factura. En el apartado de notas en la factura, lo que nos va a permitir es añadir una nota que va a aparecer en la factura que vamos a enviar al cliente para pues, añadir cualquier dato que queramos que aparezca en esa factura. En el apartado de enviar una copia de la factura al cliente, si indicamos que sí, lo que nos va a abrir es el email tipo para poder directamente enviárselo a nuestro cliente. Ese email tipo puede tener plantillas, es decir, se puede indicar esta plantilla que ya nos proporciona la herramienta o se puede directamente desde aquí crear una plantilla nueva, es decir, que ya aparezca un cuerpo dentro de ese correo que va a llevar pues tanto los datos de asunto y los que indiquemos en este apartado por defecto para ese cliente. Posteriormente vamos a poder trabajar con esa plantilla para todos nuestros clientes, es decir, que se crea dentro de la base de datos. Una vez que hemos configurado esta plantilla, nos aparece aquí en la parte del mensaje en la cual pues, podemos hacer cualquier tipo de cambio, añadir alguna frase adicional y esto es lo que nos va a llegar al cliente por correo posteriormente. Una vez que se han completado todos estos datos, directamente le damos a crear recibo y ya nos ha creado ese nuevo recibo recurrente. El siguiente paso para poder crear esas facturas de forma recurrente es acceder al apartado de remesas. Una vez aquí nos va a mostrar todos los recibos que tenemos, tanto recurrentes como puntuales. En este caso se pueden crear varios recibos recurrentes de diferentes clientes a la vez y lo que nos va a crear es una factura por cada uno de ellos. Para ello simplemente tenemos que pinchar en la izquierda en caso de que no queramos incluirlos todos o directamente en la parte superior nos permite hacer una selección masiva. Supongamos que solamente vamos a emitir esa factura, a generar esa factura desde este apartado, estos dos. Los seleccionamos y aquí lo que hay que tener configurado es el contrato bancario. Estos datos del contrato os los proporciona directamente el banco, es decir, que son datos que hay que incorporar a la herramienta. La fecha de cobro se puede dejar la del día en curso o, en caso de ser necesario, cambiarla. Se puede hacer o bien de forma manual escribiendo en este campo o seleccionándolo directamente de este apartado que nos incluye el programa. Una vez que ya hemos seleccionado esos recibos que vamos a crear de forma recurrente,
venimos a este apartado de generar remesa y nos sale una pantalla donde nos avisa que vamos a incluir 0 recibos puntuales por el valor total de 0 euros y 2 recibos recurrentes por el valor total de 207,70. Es decir, que vamos a crear 2 recibos recurrentes de 2 clientes. Una vez que le damos a generar remesa, si vamos al apartado de contabilidad, facturas emitidas, estas nuevas facturas con fecha 3 del 6 ya nos aparecen aquí. Estas 2 facturas son las que provienen de esa remesa, de ese cobro que se ha hecho para poder tener esa facturación recurrente. Por tanto, los cobros se generan primero, es decir, se crea ese recibo recurrente y posteriormente ya se genera la remesa que va a emitir esa factura y de forma masiva de todos aquellos recibos recurrentes que hayamos seleccionado nos va a crear una factura por cada uno de ellos. Una vez que se ha generado esa remesa, nos va a permitir copiarla. Es decir, una vez que dentro del apartado de recibos y de remesas nos aparezca aquí la remesa que ya se ha generado de forma previa, vamos a poder desde el apartado de operaciones, aquí en la parte de la derecha, crear remesa por copia. Es decir, que de tal forma que una vez que hayamos emitido a todos nuestros clientes esa recurrencia de las facturas a raíz del cobro, vamos a poder crear remesas por copia. De tal forma que no vamos a tener que volver a dar de alta cada uno de esos cobros recurrentes, sino que se va a copiar una remesa en otro. Simplemente entramos en este apartado de crear remesa por copia y nos avisa de la remesa que vamos a copiar, le damos a aceptar y aquí lo que nos permite es o bien modificar cada uno de estos campos desde el apartado de operaciones, que nos va a permitir editar el recibo en caso de que a un cliente haya que subir o bajar ese total del recibo, o si en caso de que sea necesario eliminar a uno de esos clientes, desde este apartado se va a poder eliminar. Es decir, que la remesa por copia, es decir, crear una remesa por copia, nos va a permitir, antes de copiarla de nuevo en una nueva, nos va a permitir editar cualquiera de los recibos que incluya la misma. Una vez que veamos que está todo correcto, le daríamos a procesar remesa y ya nos va a generar esa nueva remesa y las facturas asociadas a la misma.